Bienvenidos todos a mi canal. Soy el abogado Ronald Armando Guzquitierra, maestrando de la maestría en Criminología y Política Criminal de la Universidad Técnica Particular de Loja. En esta ocasión estoy realizando la disertación de mi trabajo del módulo de factores estructurales de la violencia contemporánea. En esta ocasión presentaré mi trabajo titulado Factores estructurales de la violencia contemporánea en Ecuador, análisis criminológico del narcotráfico y la crisis penitenciaria. Este estudio se centra en el periodo 2019-2024 y busca comprender cómo la violencia en Ecuador responde a causas estructurales más allá de lo meramente delictivo. En esta ocasión, la pregunta que guía en este ensayo es cómo los factores estructurales han configurado la violencia contemporánea que vincula al narcotráfico y a la crisis penitenciaria en Ecuador. El objetivo general es analizar dichos factores estructurales y los objetivos específicos son, primero, identificar los factores socioeconómicos y políticos que favorecen la violencia y segundo, examinar el rol de las instituciones estatales en en la crisis penitenciaria. La violencia en Ecuador no es episódica, sino es estructural. Se caracteriza por desigualdad social, corrupción política y debilidad institucional también. El alcance de ese trabajo es ofrecer un análisis criminológico integral del caso ecuatoriano. La limitación es que se centra en Ecuador y no en toda la región. La interrelación entre las partes es clara. Las condiciones sociales generan vulnerabilidad, las instituciones débiles no logran responder y juntas producen un escenario propicio para el crimen organizado. En primer lugar, la pobreza y la desigualdad han sido terrenos fértil para el narcotráfico. Según Aguilar, en el 2022 señala que la falta de oportunidades convierte el narcotráfico en alternativa económica. Por otro lado, Merlón, en 1938, desde la teoría de la anomía, explica cómo la frustración de metas sociales llega a medios ilegítimos. Por otro lado, Pérez y Torres en 2023 destacan la corrupción política y la infiltración del crimen organizado en en el Estado. Aquí vemos una diferencia. Aguilar enfatiza lo socioeconómico, mientras Pérez y Torres subrayan lo institucional. Ambos coinciden en que la violencia es estructural. El segundo apartado aborda la crisis penitenciaria. En 2021 y 2023 hubo más de 400 muertos en cárceles. Según el CIDH en el 2022, em, Garland 2021 advierten que las prisiones en contexto de desigualdad reproducen violencia y exclusión. El hacinamiento supera el 130% y la corrupción penitenciaria ha permitido que las cárceles sean controladas por bandas criminales. Eh, Comparando enfoques, Garland analiza desde la criminología crítica, mientras el CIDH lo hace de los derechos humanos. Ambos coinciden en que las prisiones son espacios de violencia estructural. El tercer apartado integra ambos niveles. Sánchez 2021 plantea que la violencia estructural surge de la convergencia entre exclusión social y corrupción política. La UNODC en 2023 añade que Ecuador es estratégico en el tráfico de drogas hacia Europa y Estados Unidos, lo que intensifica la violencia. Aquí vemos otra diferencia. Sánchez enfatiza lo interno, la exclusión social. La ONODC lo vincula a la geopolítica internacional. En conjunto muestran que la violencia ecuatoriana es tanto interna como transnacional.
En conclusión, la violencia en Ecuador es estructural y multidimensional. El narcotráfico y la crisis penitenciaria son síntomas de desigualdad y debilidad estatal. La represión militar no basta. Se requieren políticas sociales transparencia institucional y justicia efectiva. Los objetivos se cumplieron. Se identificaron los factores socioeconómicos, se examinó el rol institucional y se demostró la interrelación estructural de la violencia. Eh, Como conclusión final es que la reconstrucción institucional y la inclusión social son las únicas vías para convertir y revertir este proceso y que garantice una convivencia pacífica y justa. Como final y para pensar, eh, he escrito esta frase que en lo personal es muy impactante. La violencia en Ecuador no es un accidente, es una estructura. Y solo construyendo el Estado y la justicia social podremos romper ese siglo. Gracias por la atención.